Así era la ciudad de Hermosillo, en la década de los 80 del siglo pasado. Hoy, la ciudad está desértica. Esto es una muestra muy evidente de la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático en la ciudad de Hermosillo. Por ello, les quiero mostrar el trabajo que realiza un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Sonora para analizar la contaminación ambiental de la ciudad de Hermosillo, de las enfermedades que está provocando y de los efectos que estamos viviendo por el cambio climático. Este equipo de científicos de la UES está encabezado por la doctora Carmen Isela Ortega Rosas. Ellos nos han comprometido su labor científico bajo el objetivo de ofrecer soluciones para tener una ciudad limpia. Este es su compromiso, y la doctora Ortega nos explica la manera en que analizan la calidad del aire y las recomendaciones que nos hacen para una reforestación efectiva de nuestra ciudad. La razón de ser de la maestra Ortega está íntimamente relacionada con el papel que puede jugar la investigación científica en ofrecer soluciones para el bien de la comunidad. La labor científica de la doctora Ortega representa el espíritu que existe en la Universidad Estatal de Sonora, vincular la ciencia y la generación del conocimiento con el desarrollo social y económico para el bien de la población. Soy la doctora Carmen Isela Ortega Rosas, soy profesor titular del programa educativo de licenciado en Ecología y de la maestría en Ciencias Ambientales. También soy la responsable del cuerpo académico de recursos naturales que tiene nivel consolidado ante PRODEP. Tengo una licenciatura en Ecología, soy egresada de la UES orgullosamente. Tengo una maestría en Ciencias Biológicas con especialidad en Biología Ambiental por la UNAM y un doctorado en Geociencias del Ambiente por la Universidad Paul Cézanne en Francia. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento que yo investigo está relacionado con el cambio climático y sus efectos en los ecosistemas. Yo trabajo lo que es la aerobiología, que es precisamente analizar estas partículas de polen que producen las plantas y esporas de hongos que andan en el aire y que causan una reacción alérgica en la población. Nosotros en el estado de Sonora y particularmente en Hermosillo tenemos altos índices de la población con enfermedades relacionadas a alergias. Entre ellas están pues las básicas, ¿no? Conjuntivitis, rinoconjuntivitis, faringitis, pero tenemos mucha población con asma o con bronquitis, ¿no? En estudios de médicos alergólogos para Hermosillo, hay un estudio que nos indica que la población infantil estamos arriba de la media nacional en problemas de asma y alergias, ¿no? Relacionadas a alergias. Entonces, hay un indicador, había una señal muy fuerte de que tenemos problemas serios de contaminación en Hermosillo, donde la gente se enferma. Y nos enfermamos año con año, ¿no? En estas temporadas, sobre todo, ¿no? Invernales, que cambia la estación. Hay mucho caso de incidencia de enfermedades en la ciudad de Hermosillo. Fue cuando todos los investigadores que estamos en el tema dijimos, hay un problema con la calidad del aire. Y es donde empezamos a estudiar. Por eso empezamos a estudiar con detalle, ¿no? Lo que hay en el aire. En la UES lo que yo desarrollo es la parte del polen y las esporas. Acabamos de publicar un semáforo sobre la calidad biológica del aire de esta semana pasada, que acaba de pasar, para la ciudad de Hermosillo, donde ustedes pueden ver qué tipos de pólenes que son alérgicos, solamente están ahorita en alta concentración en la ciudad, y eso nos puede ayudar a la población, sobre todo que aqueja de alergias, a saber qué está respirando y qué debo hacer, ¿no? Nosotros en la página hay recomendaciones. Eres alérgico o eres sensible a los pólenes, puedes tomar estas medidas, ¿verdad? Para los médicos alergólogos de la ciudad, pues es muy útil saber ante qué tienen que ellos hacer un tratamiento más acertado para sus pacientes, porque ya pueden saber lo que está en el aire. Gracias a un proyecto CONACYT, del 2016 al 2020 tuvimos financiamiento CONACYT, yo era la responsable técnico, obtuvimos el equipo, tenemos 2 muestreadores volumétricos que son trampas de esporas, así se le llama, es un equipo, la marca, pues digamos, o el estilo, ¿no? del equipo es Hears, es un Burkhardt que lo producen nada más en
en Inglaterra y tenemos 2 equipos en la UES. Uno está instalado en la azotea de rectoría de la universidad y el otro aquí en la Unidad Académica Hermosillo, en la azotea del edificio de nutrición. Este equipo tiene monitoreando desde el 2015. Bueno, este es el equipo que utilizamos para nuestro estudio de aerobiología, para ver este polen y esporas de hongos que circulan en el aire, ¿no?, que causan esta reacción alérgica. El equipo es un equipo especializado, se le llama trampas de esporas tipo HERE, es un burka y es un equipo que trabaja bajo un mecanismo de volumétrico de absorción de aire por alto impacto. El motor está aquí en la parte de abajo y vemos aquí una ranura por la cual el aire está entrando, está siendo succionado. El equipo en sí respira, digámoslo así, está respirando. Entonces, si yo retiro la parte superior, en este disco, donde se va adhiriendo el material particulado que está succionando. Este mecanismo de ir rotando funciona como un reloj. Nosotros le damos cuerda y el disco va a girar durante toda una semana. Es decir, esta cinta que vemos aquí, que aquí ya se puede ver, digamos, contaminada con los polvos, nosotros la retiramos cada lunes. Y el siguiente lunes ponemos una cinta nueva y esto nos permite obtener una muestra semanal con datos horarios, es decir, cada hora durante el día y de forma continua, ¿no? Trabajamos los 365 días del año. Acabamos de publicar el primer calendario polínico para Hermosillo, que son 5 años de datos. Se publicó en una revista internacional importante, es el International Journal of Biometeorology. El calendario polínico nos muestra en los 12 meses del año qué tipos de pólenes en el aire podemos encontrar, ¿no?, que producen las distintas plantas, y sobre todo lo interesante saber es en qué meses se presentan las mayores concentraciones. Nosotros hemos observado que tenemos en el año 2 estaciones críticas para una mala calidad biológica del aire, digámoslo así. Es en primavera, cuando florecen muchas de las leguminosas, ¿no?, que tenemos aquí, el palo verde, palo fiero, mezquites, etc. Pero tenemos otra época del año donde tenemos muchos pastos en el aire, que es la que acaba de pasar. O sea, septiembre, octubre, todavía estas fechas. Tenemos una alta concentración que es más debida al estrato herbáceo, pero sabemos, y ustedes lo pueden ver, en la ciudad hay muchos pastos, sobre todo muchos zacatebúfel, y resulta que ese polen que produce el búfel es altamente alergénico. Entonces ahorita la población está respondiendo mucho a alergias porque ahorita es cuando más están en concentración. Por el lado inorgánico tenemos a las partículas suspendidas totales. ¿De dónde vienen estas partículas? Creo que es lo más importante. Tráfico vehicular, la misma erosión de los suelos, de la roca circundante, quema de llantas o de combustibles. Aquí sabemos que hay mucha quema para ladrilleras, ¿verdad? Todo esto que se usan acá. También hay mucho, empiezan en esta época que la gente también quema mucha madera o cosas para calentarse, ¿verdad? Incluso hasta a veces hasta plásticos queman porque necesitan, ¿verdad?, la gente calentarse. La industria obviamente también genera, la industria genera más gases que partículas, pero también hay una generación. Entonces, todas estas fuentes de emisión, que son antrópicas, ¿verdad?, en su mayoría, emiten estas partículas y nosotros las podemos clasificar en base al tamaño. Dentro de todas estas partículas contaminantes que están en el aire, se clasifican por el número de diámetro de esa partícula. La llamamos PM10 cuando la partícula es menor a 10 micras. ¿Qué quiere decir? No la podemos ver al ojo humano, solamente al microscopio. 2.5 es cuando la partícula ya es menor en el diámetro a 2.5 micras, y de ahí se vienen otras partículas más finas, las PM1 o nanopartículas. ¿Y por qué es importante el tamaño? Porque las partículas PM10, cuando las respiramos, solamente se quedan aquí en la garganta o en la nariz. Las PM2.5 ya se adentran a los pulmones, y las nanopartículas menores a 1 micra incluso se van hasta el torrente sanguíneo. O sea, entran a los alvéolos pulmonares, se integran
y entonces el efecto nocivo en la salud es mucho mayor. En Sonora, en Hermosillo en particular, tenemos muchos casos de cáncer, asma. Ahorita los datos me acaban de pasar de la Secretaría de Salud que recopilaron los colegas de la Universidad de Sonora. Es alarmante cómo de un año a otro se duplicaron los casos de asma en Hermosillo. Hay casos de enfermedades cerebrovasculares, cardíacas, en fin, muchas enfermedades relacionadas a la contaminación del aire. Y nosotros estamos tratando de entender el por qué, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estas partículas suspendidas y hablamos del polen, que es alérgico, pues resulta que el polen está en el aire, ¿no? Está navegando, se transporta, es un medio de transporte porque las plantas buscan polinizar, buscan reproducirse y el polen tiene que viajar por el aire, el anemófilo, ¿no? Principalmente. Pues cuando están en el aire en suspensión, los pólenes y las esporas de hongos entran en contacto con estas partículas. Entonces las partículas contaminantes se adhieren a los granos de polen y eso ¿qué hace? Que potencializa el efecto nocivo en la salud. Un polen en su naturaleza, en las plantas, en la naturaleza, pues van a tener un polen, digámoslo, limpio, ¿no? Natural. Pero en la zona urbana, en la ciudad, el polen se enfrenta a estos contaminantes en el aire, entonces podemos decirlo así, que está funcionando como un vehículo transportador de estos microcontaminantes. Entonces queremos asociar y ver si realmente estas incidencias de asma más frecuentes que están sucediendo en Hermosillo están ligados a estas condiciones de los contaminantes nano o ultra finos, digámoslo así, que hay. Nosotros lo que buscamos, y lo hablo por mí y por el grupo, ¿no?, de investigaciones en las que colaboro, es tener una ciudad con salud ambiental, con una mejor salud ambiental, para que los pobladores, en este caso de Hermosillo, tengamos un ambiente sano donde vivir, limpio, que es una ley, es un derecho que tenemos, ¿verdad? Para lograr eso, nosotros tenemos que primero identificar bien qué es lo que hay, ¿no?, en el aire, las fuentes contaminantes, a qué nos estamos enfrentando, que creo que ya lo hemos logrado hasta el momento, ¿verdad? Hay detalles todavía por resolver en las investigaciones, pero ya vemos cuáles son, digamos, los principales problemas de la contaminación. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tráfico vehicular, el aforo vehicular de la ciudad y las condiciones de los vehículos en la ciudad, que emiten muchas partículas y son partículas de contaminantes que hacen un efecto nocivo en la salud, incluso cancerígenos. Entonces, no hay una regulación vehicular en la ciudad. Son una de las propuestas que nosotros podemos generar hacia el sector, ¿no?, gobierno que le competa, de evidenciarle lo que está sucediendo y que entonces a nosotros no nos toca regular, ni verificar, ni controlar. Pero en otras ciudades hay mecanismos y eso ha funcionado para reducir los niveles de contaminación. Nuestro principal problema en la ciudad de Hermosillo, somos una ciudad en un ambiente desértico, pero no por eso quiere decir que tenemos que tener tan baja cobertura vegetal. Nosotros hicimos un estudio con un estudiante de licenciatura en el 2017 que se publicó en el 2022 en una revista donde demostramos que la cobertura vegetal es muy baja en la ciudad y sobre todo que hay muchas especies introducidas. Alrededor del 72% de las especies de plantas que están en los parques y jardines de jurisdicción municipal de Hermosillo son especies introducidas. Otro estudio de maestría, el maestro en ciencias Carlos Enciso Miranda, midió la cobertura en la ciudad y nos dimos cuenta que estamos alrededor del 6% de cobertura vegetal. Es muy bajo, más si seguimos las recomendaciones internacionales, ¿no?, de lo que deberíamos tener para tener un ambiente sano. ¿Por qué digo esto? La vegetación, por su naturaleza, las plantas pueden atrapar contaminantes a través de sus hojas. Evidenciar que las especies de plantas que hay en la ciudad atrapan esos contaminantes en sus superficies foliares
entonces nos los quitan del aire, de cierta manera, ¿no? O sea, hay una reducción en el aire de esos contaminantes gracias a la vegetación. Por otro lado, las plantas absorben el CO2 que hay en el aire en sus procesos fisiológicos y eso ayuda a reducir las temperaturas, mitigar el cambio climático. Entonces, otra de nuestras conclusiones, digamos, de las investigaciones es decir, falta reforestar en la ciudad, pero falta hacer una reforestación consciente y eficaz y eficiente y sobre todo que impacte positivamente. Para eso nosotros les vamos a dar las herramientas de decir cuáles especies son mejores para usar en base a nuestras investigaciones. Eso es lo que nosotros queremos lograr. En cuestión de contaminantes y falta de vegetación, la zona poniente y norponiente de la ciudad presenta alta vulnerabilidad. Desde el norte, norponiente hasta el poniente allá, nos vamos para esta zona. ¿Por qué? Porque hemos detectado una mucho mayor concentración de estas partículas que les mencionaba ahorita, contaminantes, las PM10 2.5. Eso lo hizo una alumna mía de maestría en ciencias ambientales, Jacela Arreola, que se acaba de titular. Ahí está la tesis de ese trabajo en particular del poniente y norponiente. Desde pueblitos, acá al norte, ¿no? Norponiente, pueblitos, nos vamos todo, ¿no? La Puerta, ¿cómo se llama? Puerta Real, ¿no? Hasta el Saguaro incluso, ¿no? Y todas las colonias del aeropuerto hacia allá. Tenemos ahí muchos contaminantes y falta de vegetación. Queremos dar información que sea útil tanto a los gobiernos municipales como a la ciudadanía en general y a la comunidad organizada para precisamente mitigar un poco esto de los efectos de la contaminación del aire y del cambio climático en la ciudad y poder llegar a este objetivo, ¿no? De tener una ciudad limpia o con mejor salud ambiental. En este caso trabajamos en este proyecto que tiene un financiamiento interno por la UES y que también se suma a este proyecto nacional de PRONACES, de CONACYT, de calidad del aire y cambio climático, en el cual nosotros estamos estudiando 9 especies de plantas que tienen un mayor uso en la ciudad de Hermosillo. Estamos hablando de especies como palo verde, palo fierro, mezquite, pero también el guamúchil, por ejemplo, un árbol que es emblemático de esta región, donde su fruto, ¿verdad?, era muy consumido y sin embargo vemos que en los últimos años casi no hay guamúchiles en la ciudad. También tenemos especies introducidas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos comparar la eficiencia de los árboles nativos contra los introducidos y cuáles nos ayudarían mejor en esta misión, ¿no?, de hacer una mejora en el ambiente urbano. Dentro de esas especies introducidas tenemos al nim, al olivo negro, al naranjo agrio y a la benjamina, que ustedes de seguro las han visto en la ciudad, son muy comunes, son árboles muy bonitos, claro que dan servicios ecosistémicos, sin embargo tenemos esa contraparte que no son especies de la región, no son especies nativas, por lo tanto tienen unos requerimientos para sobrevivir más exigentes, digámoslo así, que las nativas. Por ejemplo, mayor agua, ¿no?, para mantenerse, y aparte que no están adaptadas, por ejemplo, al clima de la región, no van a soportar mucho las sequías, las enfermedades, las plagas, incluso no las pueden soportar igual como las especies nativas. Mi estudiante Ana Lilia identificó estas especies en diferentes sitios de la ciudad o localidades. Estamos trabajando, un sitio es aquí la UES, otro sitio de estudio es el Panteón Yáñez, otro sitio es la Universidad de Sonora, el ITH y el Panteón Municipal. En cada uno de esos parques nosotros muestreamos estas especies, las identificamos, las marcamos y les damos seguimiento. Nosotros vamos a trabajar en 2 estaciones del año que ya vimos que son problemáticas por la calidad del aire, en primavera, ¿verdad?, y en otoño-invierno. De hecho, ahorita empieza la segunda temporada de muestreo. Y queremos analizar cuántas partículas de estas suspendidas en la atmósfera pueden atrapar las especies de árboles en sus hojas. Y también queremos medir la eficiencia fotosintética de estas especies, porque a través de la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono que se encuentra en el aire, que es el causante del cambio climático.
Entonces, nosotros, una vez que identificamos las muestras, las etiquetamos, las dejamos expuestas, primero las lavamos muy bien para que no tengan ningún contaminante, nada de polvo, y a partir de ahí las dejamos expuestas 1 mes y medio. Pasado ese tiempo, Ana Lilia, con todo un equipo de estudiantes de trabajo, van al campo, recolectan las hojas que ustedes pueden ver ahí y las empezamos a lavar con mucha agua, suficiente agua en estos grandes vasos para que todo ese polvo que atraparon las partículas se queden en estos frascos depositados en esta agua. Ahí nosotros vamos a tratar de medir precisamente todas esas partículas que atraparon estas hojas en sus ramas, ¿no?, de estos árboles durante 1 mes y medio. Pero para que ustedes tengan una idea, estamos hablando que son una ramita del árbol la que cortamos. Las que ustedes ven ahí nada más son aproximadamente 30 gramos. Solamente con eso nosotros podemos hacer el estudio y extrapolarlo al árbol entero. Entonces, hasta aquí es el primer procedimiento. Una vez que ya lavamos estas hojas, estas ramas de las hojas que fueron expuestas, ¿verdad?, 1 mes y medio a los contaminantes, al polvo, el agua que se recupera se va a poner a evaporar en una placa calentadora para tratar precisamente de concentrar esas partículas. Se va a evaporar cierta cantidad de agua y vamos a dejar un poco, ¿no?, de esta agua con sedimento para asegurarnos que no estamos perdiendo, ¿verdad?, todas las partículas. Una vez que obtengamos esta base de agua con el polvo que las hojas capturaron, vamos a pasar a un procedimiento de filtrado, donde pueden ver ahí ustedes con esos embudos, están unos papel filtro, que esos permiten que pasen las partículas grandes, pero aquellas menores a 60, a 10 micras se van a quedar atrapadas en ese papel filtro. Y este proceso lo vamos a hacer para cada una de las especies, ¿no?, que estamos estudiando, y nos lleva bastante tiempo, ¿no? Lleva bastantes horas el que se logre filtrar, ¿no?, toda esta cantidad de agua y logren retenerse estas partículas del aire que las hojas pueden capturar. Cuando se termina el filtrado, en el papel filtro, como ustedes pueden ver ahí, se quedan ya todas esas partículas que las hojas de estos árboles pudieron capturar. Y si ven, es suficiente o es bastante material, más bien, el que las hojas pueden capturar, y estamos hablando que solamente es una rama, ¿no?, 30 gramos aproximadamente. Ahora imagínense extrapolar esta cantidad, ¿no?, de polvo que atraparon esta ramita a un árbol completo. Entonces estamos hablando que los árboles están capturando una gran cantidad de partículas contaminantes del aire a través de sus hojas. Pero les puedo adelantar un poquito que las especies nativas están funcionando mejor o tienen mayor capacidad de captación de partículas que las especies introducidas. Es decir, el palo fierro, el palo verde, el mezquite, el guamúchil, están capturando mucho polvo en sus hojas. Por lo tanto, ya nos está dando una luz, ¿no?, una idea de propuesta que podemos generar para el municipio, para los colectivos de ecologistas, ¿no?, ambientalistas más bien de la ciudad. ¿Qué especies serían más recomendables usar en las campañas de reforestación? Y de esta manera, obviamente, tratar de reducir esa contaminación que existe en la ciudad y también mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Esperemos lograr obtener resultados confiables, con datos duros que le llamamos nosotros, para que a los que les compete la parte de la reforestación, de la vegetación, de la planeación urbana y el desarrollo de la ciudad, tomen en cuenta nuestros resultados y los apliquen, ¿no?, para tener en algunos años empezar a reducir estos niveles de contaminación y ver mejoras en nuestro ambiente, en nuestra calidad de vida, ¿no?, como ciudadanos. Ser realmente una ciudad sustentable es parte de esto que estamos haciendo, ¿no? Y no se va a lograr de la noche a la mañana, claro que no, pero vamos a ir avanzando, ¿no?, año con año, y en unos años nuestras generaciones futuras son los que se van a beneficiar de todo esto que estamos haciendo actualmente.
La población tiene derecho a saber y conocer lo que está respirando y en el ambiente que lo rodea, ¿no? A lo que está expuesto. Y creo que es nuestro compromiso, es de las partes más importantes de la investigación, esta retribución a la sociedad, ¿no? De retribuirle de alguna manera este conocimiento que uno va descubriendo, ¿no? Y generando con las investigaciones. Y es lo que nosotros queremos. Nosotros comunicamos a los que están haciendo reforestación: hey, ¿sabes qué? Estas especies son mejores, espérame tantito, produce más esas especies en el vivero. Vamos a utilizarles estas especies, en tal zona se requiere reforestar. Ese tipo de información la vamos dando de así, directa, con el involucrado, ¿no? Entonces sí es necesario, es mandatorio que nos organicemos y nos sentemos todos, a todos los que les compete, para resolver el problema ambiental, ¿no? De la ciudad. Queremos una ciudad con salud ambiental. Es un derecho que tenemos. Hasta la próxima.